Para ti, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el arte? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Quién es bueno y quién es malo? ¿Cuál es tu opinión del conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Debería importarte más lo que pasa allá que lo que pasa a la vuelta de tu casa? ¿Qué harás el día de hoy? ¿Y en qué vas a usar las horas que pasas despierto? Y sobre todo, ¿tiene algún propósito hacerse todas estas preguntas? Lo interesante de los sistemas lógicos es que están diseñados para reducir la incertidumbre. Bajo las reglas de la aritmética básica, por ejemplo, 1 más 1 siempre es 2. De manera similar, los ingenieros del mundo trabajan con el propósito de crear cosas en pos de la eficiencia y el progreso, ignorando, desde luego, cosas como la obsolescencia programada. De manera similar, las leyes de la física no pueden ser ignoradas. La gente no puede volar sin aparatos externos y la gente no tiene superpoderes. Si las personas fueran lógicas, probablemente el mundo sería un lugar simple, pero el ser humano se define por su irracionalidad. Entonces, pues, ¿a quién le hacemos caso? En ciertos aspectos vale la pena, si bien solo por tener una garantía en vez de ninguna, seguir el dictamen de la preparación, de la meritocracia. Hacerle caso al médico bajo el pretenso de que sabe lo que está haciendo, de que el tiempo que ha pasado estudiando le ha dado la pericia necesaria para hacer que nos mejoremos. Y bajo el criterio del sentido común, estoy de acuerdo con esta noción. Si en nuestro día a día fuéramos incapaces de ceder a la hora de confiar hasta cierto punto en los demás, no tendríamos acceso a nada que requiriera las habilidades de otra persona. Y es verdad que se puede existir enteramente así, sin cuestionarse nada. Pero ¿quién fue la primera persona que te dijo que la universidad te garantizaría una buena vida? ¿Por qué has tomado las decisiones que has tomado hasta este momento en tu vida? Una de las cosas más interesantes de mi adolescencia fue darme cuenta de que, en general, la mayoría de los adultos no tienen una buena idea de por qué hacen las cosas que hacen. Es muy común encontrarse con inercia a la hora de hablar con las personas y preguntarles qué es lo que los motiva a actuar como lo hacen. El trabajador común y corriente no tiene tiempo para preguntarse por qué hace lo que hace. Pero sí tiene tiempo para ver el último video de su youtuber favorito, la última serie de Netflix, para jugar COD en la noche antes de ir a dormir, etc. Y es obvio que estos contenidos traen consigo una carga ideológica. Los mensajes de las celebridades suelen ser simples. Casi siempre son compra o consume. Y siendo justo con ellos, la mayoría del tiempo tampoco pretenden ser mucho más allá de eso. El de los políticos mientras están en campaña es obvio para todos también. Se habla de cambio, progreso, se apela al ideal de justicia, de seguridad, se concentra todo lo malo en el otro, en lo ajeno, etc. Algunos hacen un show más grande que otros y la gente los sigue como de costumbre. Y de manera predecible, como todos sabemos, cuando son elegidos todo sigue igual. En educación México se lleva una estrellita un poco más grande que los demás, ya que si bien no estamos en el top 1 de países con mayor nivel educativo, por lo menos nuestra educación no está tan privatizada como en otros lugares. Aún así, no es sorpresa que las mismas instituciones que hablan de bonitos ideales estén llenas de corrupción, nepotismo y demás mañas. La crisis de la masculinidad es otro buen ejemplo. Diversas figuras tienen cultos dedicados a ellos. Negocios enteros fundamentados en saber decirte qué es lo que es ser un hombre. Libros de autoayuda, etc. Y nuevamente creo que esto es algo que es obvio para todos. El crimen no radica en la incongruencia, pues la incongruencia ni siquiera trata de esconderse. Si se trata de ir directamente en contra, se sufren las consecuencias. La recomendación de filósofos como Baudrillard, al enfrentarse con quien pretende defender un valor de manera falsa, es exponerlo, hacerle mostrar su propia indiferencia ante lo que defiende. En México tenemos el privilegio de poder ver que cuando esto pasa, o eres callado violentamente o literalmente no pasa nada. Se admite el pecado y nadie hace nada. Y tenemos aquí pues dos temas.
¿Deberíamos verdaderamente confiar en un supuesto experto de algo si su aptitud tiene un origen incongruente? Por ejemplo, ¿podemos confiar en aquel político que defiende la idea de la justicia cuando proviene de una institución con historial corrupto? Aquí la respuesta es simple y es obviamente que no. Vivimos en una época de ideales muertos, de apelar al resentimiento entre la gente para ganar el apoyo popular, del consumo y el culto a las imágenes. Somos bombardeados por productos, presenciamos guerras con drones, vivimos en estados enteros controlados por criminales, y se nos trata de convencer de que somos responsables de que el planeta se esté muriendo, cuando hay personas que contaminan lo mismo que tú en un año, en minutos. Y bajo dichas circunstancias es igual de probable que el loco de la esquina te diga que sabe hacer cirugías, a que lo haga cualquier político o millonario egocéntrico. Tú decides a quién hacerle caso y tú sufres las consecuencias de dicha decisión. Y si bien el problema de la falta de criterio es grave, su consecuencia a nivel colectivo es mucho más deprimente, y se relaciona con el segundo tema. Enfrentándonos al hecho de que se nos miente en la cara de manera directa, de que se nos dice que la universidad es la clave para una buena vida cuando la realidad es mucho más compleja, de que vivimos en un narcoestado, de que la mayoría de las personas jóvenes no serán capaces de tener una vivienda propia, entre el sinfín de cosas más que hasta cierto punto deben ignorarse solo para no deprimirse al existir. ¿Es la única opción revolcarse en la impotencia, en la indiferencia, en la ignorancia? Es el orgullo más que la razón quien me impide decir que sí. Si bien el aceleracionismo es algo que existe, la solución que provee tampoco termina siendo optimista. Y es que no se puede ser optimista. Pero peor es quedarse callado. Y por ello este video es una represalia. Una represalia ante la agresión del mundo siendo como es. El no quedarse callado es lo menos que puede hacerse. Así que, ¿tú a quién le haces caso? Incluso si es a quien probablemente no debas, por lo menos toma la decisión de manera consciente.